El millonario cerró la puerta con un suspiro cansado, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Sus pasos resonaron en el mármol del vestíbulo, firmes, decididos, y luego desaparecieron. El sonido del motor de su automóvil arrancando pareció confirmar su partida. La mansión quedó en silencio. Pero no se fue. Adrián Valcárcel no era un hombre que dejara cabos sueltos. A sus 42 años había construido un imperio tecnológico desde cero, levantándose desde la pobreza hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Sin embargo, ningún logro empresarial se comparaba con el amor feroz que sentía por sus hijas gemelas de 3 años, Lucía y Martina. Desde la muerte de su esposa, Adrián vivía con una herida abierta. La casa, enorme y elegante, estaba llena de lujos, pero vacía de risa adulta. Solo las pequeñas voces de las niñas devolvían algo de luz a aquellos pasillos fríos. Por eso, cuando comenzó a notar cambios sutiles en ellas, silencios extraños, miradas asustadas al mencionar a la nueva empleada doméstica, algo en su interior se tensó. Clara había sido contratada hacía 6 meses. Una mujer aparentemente discreta, de modales suaves y mirada baja. Las referencias parecían impecables. Trabajadora, puntual, eficiente. Sin embargo, Adrián había aprendido en el mundo de los negocios que las apariencias eran la máscara favorita de la mentira. Aquella mañana fingió una reunión urgente fuera de la ciudad. Besó a sus hijas en la frente. Martina se aferró a su saco. ¿Vuelves pronto, papá? Siempre vuelvo, respondió con una sonrisa que ocultaba su inquietud. Salió por la puerta principal, pero en lugar de subir al automóvil, rodeó la casa en silencio y entró por una puerta lateral que solo él utilizaba. Subió al despacho del segundo piso, donde las cámaras de seguridad mostraban cada rincón de la casa, excepto los dormitorios infantiles. Por respeto a la privacidad, nunca había instalado cámaras allí. Hasta ese día. Había colocado discretamente un pequeño dispositivo en la sala de juegos la noche anterior. No quería creer que fuera necesario. Pero necesitaba saber. Se sentó frente al monitor. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin temblar, ahora sudaban. Clara apareció en pantalla. Caminaba hacia la sala de juegos donde Lucía y Martina estaban sentadas en la alfombra, rodeadas de muñecas y bloques de colores. Al principio todo parecía normal. Clara sonreía. Les hablaba con dulzura. Adrián frunció el ceño. Entonces ocurrió algo que hizo que la sangre se le congelara. Clara cerró la puerta. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la observaba. Su expresión cambió. La sonrisa se borró. Sus facciones se endurecieron de una forma que Adrián jamás había visto. Se agachó frente a las niñas. Lucía intentó levantarse, pero Clara la tomó del brazo con una firmeza que no era maternal ni amable. Martina comenzó a llorar. Adrián se puso de pie de un salto. ¿Qué estás haciendo?, susurró, aunque nadie podía oírlo. En la pantalla, Clara hablaba en voz baja, demasiado baja para que el micrófono captara con claridad. Pero el lenguaje corporal era evidente: intimidación. Autoridad forzada. Las niñas parecían paralizadas. Adrián sintió una furia primitiva, una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. Bajó las escaleras con rapidez contenida, intentando no hacer ruido. Cada paso era una batalla entre el impulso de irrumpir y la necesidad de observar un segundo más. Cuando llegó al pasillo, escuchó algo que lo detuvo. Risas. Risas suaves. Se acercó lentamente a la puerta entreabierta de la sala de juegos. Lo que vio lo dejó inmóvil. Clara no estaba lastimando a las niñas. Estaba enseñándoles. Frente a ellas había una pequeña caja de madera abierta. Dentro, fotografías antiguas, algunas gastadas por el tiempo. Clara sostenía una imagen en la que aparecía una mujer joven con 2 bebés en brazos. Adrián reconoció inmediatamente ese rostro. Era Elena, su esposa. Clara hablaba con voz temblorosa. Mamá era muy valiente, decía, señalando la foto. Siempre quiso que ustedes fueran fuertes. Las niñas la miraban con atención, como si escucharan un secreto sagrado. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Clara no las estaba intimidando. Las estaba preparando. Sobre la alfombra había también pequeños ejercicios escritos en cartulina, palabras sencillas, afirmaciones, frases como soy fuerte y mamá me ama. Clara tomaba la mano de Martina con firmeza, sí, pero no con violencia. Con determinación. No lloramos cuando recordamos a mamá, decía con suavidad. Sonreímos porque ella vive aquí,
tocó el pecho de Lucía. Adrián retrocedió, confundido. Su mente luchaba por comprender. ¿Por qué nunca le había contado esto? ¿Por qué hacerlo a escondidas? Un leve crujido del piso delató su presencia. Clara levantó la mirada hacia la puerta. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, el tiempo se suspendió. No había miedo en la expresión de ella. Había algo más. Culpa. Y una determinación que parecía más antigua que aquella casa. Clara se levantó lentamente. Señor Valcárcel, dijo en voz baja. No se fue, ¿verdad? Las niñas giraron la cabeza al mismo tiempo. Papá. Gritaron, corriendo hacia él. Adrián las abrazó con fuerza, aspirando el aroma dulce de su cabello. Su corazón latía con violencia. Miró por encima de sus hombros a Clara. Explíqueme, ordenó, pero su voz ya no estaba cargada de furia, sino de algo más complejo. Clara respiró hondo. Ellas tenían miedo de olvidar el rostro de su madre. Usted nunca habla de ella frente a ellas. Y cada vez que preguntaban, cambiaba de tema. Pensé que alguien tenía que enseñarles a recordarla sin dolor. El golpe fue directo. Adrián cerró los ojos un instante. Era cierto. Había evitado el tema. Pensaba que protegerlas era borrar la herida. No tenía derecho a hacerlo sin mi permiso, dijo con firmeza. Tiene razón, respondió ella. Pero usted tampoco tenía derecho a privarlas de su historia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Adrián miró nuevamente las fotografías esparcidas en el suelo. Recuerdos que él había guardado en una caja sellada en el ático. ¿Cómo consiguió esto? Preguntó con voz grave. Clara dudó. Sus dedos temblaron levemente. Porque, yo estaba allí el día que nacieron. Las palabras flotaron en el aire como una revelación imposible. Adrián la miró con incredulidad. ¿Qué está diciendo? Clara sostuvo su mirada, y por primera vez, ya no parecía una simple empleada doméstica. Yo era enfermera en la clínica privada donde nació Lucía y Martina. Fui quien la sostuvo antes que usted. Y también fui quien vio algo que nunca debió ocurrir esa noche, algo que cambió la vida de su esposa para siempre. El corazón de Adrián se detuvo. ¿Qué cosa? Susurró. Clara dio un paso hacia él, y en sus ojos brillaba una verdad que había permanecido enterrada durante 3 años. La muerte de Elena no fue un accidente médico, y usted nunca supo lo que realmente pasó en esa sala de parto. El mundo de Adrián pareció inclinarse hacia un abismo invisible. Cuidado con lo que dice, advirtió en voz baja, casi ronca. Clara no retrocedió. He tenido cuidado durante 3 años, señor Valcárcel. Demasiado cuidado. Las niñas seguían abrazadas a las piernas de su padre, ajenas a la tormenta que comenzaba a formarse sobre sus cabezas. Adrián se agachó y besó sus frentes. Vayan a su habitación un momento, mis princesas. Papá necesita hablar con Clara. Lucía miró a Martina con esa conexión silenciosa que solo los gemelos poseen. Finalmente, obedecieron. Cuando la puerta se cerró, el aire cambió. Explíquese ahora mismo, exigió Adrián. Clara respiró hondo, como si cada palabra le costara atravesar una barrera de miedo. La noche en que nacieron sus hijas, Elena sufrió una hemorragia. No fue inesperada. El médico de guardia había sido advertido de una posible complicación horas antes. Adrián frunció el ceño. Eso no es lo que me dijeron. Me aseguraron que fue algo repentino. No lo fue. El silencio se volvió afilado. El doctor Rivas recibió una llamada mientras preparábamos la intervención, continuó Clara. Una llamada que lo puso nervioso. Salió del quirófano durante varios minutos. Cuando regresó, dio órdenes apresuradas. Yo sentí que algo no estaba bien. Adrián sintió que su pulso martillaba en sus sienes. ¿Está insinuando negligencia? Clara negó lentamente. Estoy diciendo que el equipo necesario para detener la hemorragia no estaba disponible porque había sido trasladado esa misma tarde a otra clínica. Una clínica vinculada a un inversionista muy importante para el hospital. Los ojos de Adrián se entrecerraron. ¿Qué inversionista? Clara sostuvo su mirada sin titubear. Usted. La palabra cayó como un disparo. Adrián retrocedió un paso. Eso es absurdo. Yo no sabía nada de esa decisión. No digo que lo supiera, replicó Clara con suavidad. Pero su inversión convirtió a ese hospital en una pieza estratégica dentro de un acuerdo mayor. El equipo fue movido para impresionar a otros socios potenciales. Elena pagó el precio de esa ambición. La culpa, inesperada y brutal, se filtró por cada grieta del alma de Adrián.
¿Por qué no habló antes? Preguntó, su voz ahora quebrada por algo más profundo que la ira. Clara bajo la mirada. Porque firmé un acuerdo de confidencialidad. Porque me amenazaron con destruir mi carrera. Porque tenía miedo. ¿Y ahora ya no lo tiene? Clara levantó el mentón. Ahora temo más que sus hijas crezcan creyendo una mentira. El sonido distante de las risas infantiles desde el pasillo fue un contraste cruel. Adrián caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín perfectamente cuidado parecía burlarse de la imperfección humana. Necesito pruebas, dijo finalmente. Clara asintió. Las tengo. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño dispositivo de almacenamiento. Copié registros internos aquella noche. Conversaciones, movimientos de inventario, mensajes del administrador. Low guard to do. Adrián tomó el dispositivo con dedos tensos. ¿Por qué confiar en mí ahora? Porque usted ama a sus hijas, respondió sin dudar. Y porque, a pesar de todo, sé que amaba a Elena. El nombre de su esposa vibró en el aire como una campana antigua. Adrián recordó la risa de Elena, su forma de tomarle la mano antes de entrar al quirófano, la promesa de que pronto serían 4. Y recordó también cómo, tras su muerte, se había refugiado en el trabajo, en contratos, en cifras, evitando mirar demasiado de cerca la noche que lo cambió todo. Si esto es cierto, murmuró, destruirá a personas muy poderosas. Clara no parpadeó. La verdad siempre lo hace. Un golpe seco resonó en la puerta principal. Ambos se sobresaltaron. Adrián miró el reloj. No espero a nadie. El golpe se repitió, más firme. Clara palideció. ¿Alguien sabe que yo hablé con usted? Nadie, respondió ella, pero su tono no era completamente convincente. Adrián caminó hacia el vestíbulo con paso decidido. A través de la cámara exterior vio un automóvil negro estacionado frente a la mansión. 2 hombres trajeados aguardaban en la puerta. Reconoció el logo discreto en el automóvil. Era el mismo consorcio médico con el que había hecho negocios años atrás. El corazón le dio un vuelco. Abrió la puerta solo unos centímetros. ¿En qué puedo ayudarlos? Uno de los hombres mostró una sonrisa calculada. Señor Valcárcel, necesitamos hablar con usted sobre un asunto delicado relacionado con la clínica donde nacieron sus hijas. La sangre se le heló. ¿Y cómo saben que estoy aquí? Se supone que estoy fuera de la ciudad. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Nuestros socios siempre están bien informados. Desde el interior, Clara observaba, inmóvil. Adrián comprendió en ese instante que la red era más amplia de lo que imaginaba. No es un buen momento, dijo con frialdad. El segundo hombre dio un paso al frente. Creemos que sí lo es. Especialmente si alguien en su casa ha decidido remover asuntos del pasado. Adrián sintió una descarga de adrenalina. Están invadiendo propiedad privada. Estamos protegiendo intereses, replicó el primero. Y usted forma parte de ellos. En el piso superior, una de las niñas comenzó a llorar. Ese sonido lo ancló a la realidad. No era solo un empresario enfrentando una conspiración. Era un padre defendiendo a su familia. Cerró la puerta con firmeza. No volverán a pisar mi propiedad sin una orden judicial, declaró antes de accionar el sistema de seguridad. Los hombres intercambiaron una mirada que no prometía retirada fácil. Cuando Adrián regresó al interior, Clara lo observaba con mezcla de temor y determinación. Ya saben, susurró ella. Sí, respondió él. Y eso significa que el tiempo se acabó. Miró el dispositivo en su mano como si pesara toneladas. Vamos a descubrir hasta dónde llega esto. Clara asintió. Hay algo más que no le he dicho. Adrián levantó la vista. ¿Qué más puede haber? Clara tragó saliva. La llamada que recibió el doctor Rivas esa noche no provenía del hospital, provenía de alguien que estaba dentro de esta casa. El silencio que siguió fue tan denso que parecía material. Eso es imposible, dijo Adrián, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. Clara sostuvo su mirada. La llamada fue registrada en el sistema interno. Quedó grabada por error en el servidor de respaldo. El número estaba asociado a una línea privada registrada a nombre de una empresa pantalla. ¿Qué empresa? Clara dudó apenas un segundo. Valcárcel Holdings. El golpe fue más brutal que cualquier acusación previa. Esa es mi corporación, replicó él con incredulidad. Tengo decenas de líneas corporativas. Cualquiera de mis ejecutivos pudo haber usado una. Sí, asintió Clara. Pero esa línea en particular estaba asignada a un despacho interno, dentro de esta casa.
El mundo pareció estrecharse hasta reducirse a las paredes de la mansión. Eso no puede ser, murmuró Adrián. Solo unas pocas personas tenían acceso a esa red privada. Su mente comenzó a enumerar nombres. El administrador financiero. El jefe de seguridad. Su asistente personal de aquel entonces. Y un nombre que evitó pronunciar incluso en su pensamiento. Necesito ver ese registro, dijo finalmente. Clara asintió. Está en el dispositivo. Pero hay algo más. La llamada no solo ordenó trasladar el equipo médico. También exigió que el procedimiento con Elena se realizara sin retrasos, aunque no estuviera todo preparado. Adrián sintió un frío subirle por la columna. ¿Por qué alguien querría acelerar el procedimiento? Clara lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Porque esa misma noche usted firmaría la ampliación del acuerdo de inversión con el consorcio. Si el parto se complicaba demasiado, si había retrasos o investigaciones internas, el trato podía caerse. Las piezas comenzaron a encajar de forma terrible. Recordó la presión de aquella semana. Las reuniones interminables. Los mensajes urgentes de sus socios. La insistencia en cerrar el acuerdo antes del fin de mes. ¿Está diciendo que alguien sacrificó la seguridad de mi esposa por un contrato? Preguntó con la voz rota. Estoy diciendo que alguien priorizó intereses financieros sobre una vida, respondió Clara. Desde el piso superior, el llanto de Martina se intensificó. Adrián subió de inmediato. Encontró a Lucía abrazando a su hermana. «Papá, ¿te vas otra vez?», preguntó Lucía con los ojos húmedos. El corazón de Adrián se partió en silencio. «No», respondió con firmeza. «Esta vez no me voy a ninguna parte». Las tomó en brazos, una en cada lado, sintiendo el peso real de lo que estaba en juego. No era solo justicia. Era el futuro de esas dos pequeñas. Al bajar nuevamente, Clara estaba de pie junto a la mesa, revisando nerviosamente su teléfono. «Acaban de enviar un mensaje», dijo ella. «¿Quién?». «Un número desconocido». Le mostró la pantalla. El mensaje era breve. «Deténganse. Por el bien de las niñas». La sangre de Adrián hervía. «Eso es una amenaza». «Es una advertencia», corrigió Clara. «Saben que estoy aquí». Saben que Conti. Adrián caminó hacia el sistema de seguridad y activó el protocolo máximo. Cámaras exteriores, sensores de movimiento, puertas electrónicas selladas. «Nadie entra ni sale sin que yo lo autorice», declaró. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Si la llamada había salido desde dentro de la casa, significaba que alguien cercano había estado implicado. «¿Quién vivía aquí hace 3 años?», preguntó Clara con cautela. Adrián respondió casi automáticamente. Yo. Elena. «El personal doméstico. Mi hermano vino a quedarse unas semanas después del nacimiento». Se quedó en silencio. Clara percibió el cambio en su expresión. ¿Su hermano tenía acceso a la red privada? Adrián asintió lentamente. Siempre tuvo acceso a todo. Confiaba en él más que en nadie. El nombre flotó entre ellos sin ser pronunciado. Sebastián. Sebastián Valcárcel, el hermano menor. Encantador, ambicioso, eternamente a la sombra del éxito de Adrián. Después de la muerte de Elena, él insistió en que debía concentrarme en la empresa, recordó Adrián. Tomó más control de las operaciones. Dijo que me estaba protegiendo. Clara lo observó con atención. ¿Y el acuerdo con el consorcio médico? Fue él quien presionó para cerrarlo rápidamente, murmuró Adrián, como si cada palabra revelara una traición más profunda. El teléfono fijo del despacho sonó de repente. Un sonido antiguo, directo, imposible de ignorar. Adrián respondió sin dudar. ¿Sí? Del otro lado, una voz familiar habló con calma calculada. «Hermano, veo que estás teniendo una tarde complicada». El aire se volvió irrespirable. «Sebastián», dijo Adrián, y en ese nombre había años de confianza, de complicidad, y ahora, sospecha. «Deberías despedir a esa mujer», continuó Sebastián con tono suave. «Está revolviendo cosas que no entiende». Adrián miró a Clara, que escuchaba cada palabra. «¿Qué es lo que no entiende?», preguntó Adrián, controlando su furia. Hubo una brief pausa. «Que algunas decisiones difíciles se toman por el bien mayor», respondió Sebastián. «Tú estabas al borde de perderlo todo. Elena, fue una tragedia. Pero el imperio que construiste permitió que tus hijas tengan el futuro que merecen». Las manos de Adrián comenzaron a temblar. «¿Qué hiciste?», susurró. «Lo que era necesario». La confesión, aunque envuelta en eufemismos, era innegable.
Clara sintió un escalofrío. No puedes probar nada, añadió Sebastián con frialdad. Y si lo intentas, el escándalo destruirá tu reputación. Las acciones caerán. Los socios se retirarán. ¿Quieres que tus hijas crezcan viendo cómo su padre pierde todo? Adrián cerró los ojos un instante. La elección que le planteaban era cruel, verdad o estabilidad. Justicia o poder. Ellas ya perdieron a su madre, dijo finalmente, con una voz que ya no era la del empresario, sino la del padre. No perderán también la verdad. Del otro lado, el silencio se volvió tenso. Entonces prepárate para las consecuencias, advirtió Sebastián antes de cortar la llamada. El sonido de la línea muerta resonó como un disparo final. Adrián bajó lentamente el teléfono. Clara lo miraba esperando. Era él, confirmó Adrián. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si la noche hubiera decidido adelantarse. Esto no es solo una batalla legal, murmuró Adrián. Es una guerra. Y en el piso superior, las gemelas volvieron a reír sin saber que el mundo que conocían estaba a punto de fracturarse por completo, mientras en la pantalla del sistema de seguridad aparecía una nueva alerta, movimiento detectado en el ala oeste de la propiedad. Adrián y Clara giraron la cabeza al mismo tiempo hacia el monitor. La imagen en blanco y negro mostraba una silueta desplazándose con cautela por el jardín lateral, en la zona menos iluminada de la propiedad. El sistema marcaba el perímetro del ala oeste, un sector poco utilizado desde la muerte de Elena. Eso no es un animal, murmuró Clara. Adrián amplió la imagen. La figura llevaba gorra, guantes, movimientos precisos. No era alguien perdido. Sabía exactamente dónde pisar para evitar los sensores principales. Conocen la casa, dijo Adrián con el rostro endurecido. Su mente trabajaba con una claridad fría, casi quirúrgica. Si Sebastián había llegado al punto de llamar y confesar implícitamente, también era capaz de enviar a alguien. Llama a la policía, ordenó Adrián. Clara tomó su teléfono con manos firmes, aunque el pulso le traicionaba ligeramente. Adrián activó el protocolo interno que sellaba las puertas del ala infantil. Un mecanismo silencioso bloqueó accesos y ventanas. Nadie se acerca a mis hijas, susurró, más para sí mismo que para Clara. La figura del jardín se detuvo. Parecía mirar directamente hacia una de las cámaras, como si supiera que estaba siendo observado. Luego, levantó algo metálico que brilló brevemente bajo la luz exterior. Está intentando forzar la puerta lateral, informó Adrián, ajustando el ángulo. El sonido de un golpe seco resonó en la distancia. Clara terminó la llamada. La policía viene en camino, pero tardarán al menos 15 minutos. 15 minutos podían ser una eternidad. Adrián abrió un cajón del escritorio. Dentro, una pistola que nunca había tenido que usar. La sostuvo con una mezcla de determinación y rechazo. No quiero violencia, dijo Clara en voz baja. Yo tampoco, respondió él. Pero no voy a quedarme mirando. El sistema de seguridad emitió otra alerta, intento de intrusión detectado. La puerta lateral cedió parcialmente. Adrián respiró hondo. Sus pensamientos no eran caóticos, eran claros. Había pasado años negociando en entornos hostiles. Esto no era diferente, salvo por el hecho de que lo que estaba en juego no eran acciones, sino vidas. Quédate aquí, indicó a Clara. No, respondió ella con firmeza inesperada. Esto empezó conmigo. No voy a esconder. Adrián la miró un instante, evaluando. Luego asintió. Ambos avanzaron por el pasillo lateral en silencio. Las luces automáticas se encendían a su paso. La mansión, elegante y amplia, ahora parecía un laberinto vulnerable. Un crujido. Un paso. El intruso ya estaba dentro. Adrián escuchó un leve roce contra el suelo de madera. Se acercó a la esquina que daba al ala oeste. Desde allí se divisaba el corredor secundario que conducía al antiguo despacho de Elena. La silueta apareció. Era uno de los hombres que había estado frente a la puerta principal horas antes. No llevaba arma visible, pero su expresión no era la de alguien dispuesto a dialogar. Esto es propiedad privada, dijo Adrián con voz firme, emergiendo desde la sombra. El hombre se detuvo, sorprendido solo un segundo. Señor Valcárcel, respondió con aparente calma. No tiene por qué complicar esto. Ya lo complicaron cuando decidieron entrar a mi casa. El hombre levantó ligeramente las manos. Solo necesitamos el dispositivo que esa mujer le entregó. Nada más. Clara apareció detrás de Adrián. ¿Y después qué? Preguntó con voz clara.
El intruso la miró con frialdad. Después todos seguimos con nuestras vidas. Como si Elena nunca hubiera existido, replicó Adrián, sintiendo la rabia subirle por el pecho. El hombre dio un paso adelante. Piense en sus hijas. El escándalo destruirá su estabilidad. Los medios no tendrán piedad. ¿Y usted cree que vivir sobre una mentira es estabilidad? Respondió Adrián. Por un instante, el silencio se volvió una tensión eléctrica entre ellos. Entonces, desde el piso superior, se escuchó un golpe. Las gemelas. Adrián no dudó. Disparó al techo, un tiro seco que retumbó en toda la casa. El intruso retrocedió instintivamente. La policía está en camino, dijo Adrián con voz implacable. Si da un paso más, no dispararé al techo. El hombre evaluó la situación en cuestión de segundos. Afuera, a lo lejos, comenzaron a escucharse sirenas. Una mueca de frustración cruzó su rostro. Esto no termina aquí, advirtió antes de girar y correr hacia la salida forzada. Adrián no lo persiguió. Subió las escaleras de inmediato. Lucía y Martina estaban abrazadas, asustadas. Papá, hubo un ruido fuerte, dijo Martina con la voz temblorosa. Adrián dejó el arma sobre una mesa lejana y se arrodilló frente a ellas. Fue solo un problema con la casa. Ya está todo bien. Las abrazó con fuerza, cerrando los ojos un instante para contener la tormenta interna. Abajo, Clara observaba la escena desde el pie de la escalera. No había duda ahora, la amenaza era real. Minutos después, la policía inspeccionaba la propiedad. Tomaron declaraciones, revisaron cámaras, prometieron investigar. Pero Adrián sabía que aquello apenas era el inicio. Cuando finalmente la casa volvió a quedar en silencio, se dirigió al despacho con Clara. Colocó el dispositivo en la mesa. Mañana mismo esto estará en manos de un abogado externo, alguien que no tenga vínculos con mi corporación. Clara asintió. ¿Confía en alguien así? Adrián pensó en un nombre que había evitado durante años. Hay alguien. Una fiscal que una vez rechazó una oferta millonaria mía porque dijo que prefería dormir tranquila. Clara lo observó con atención. ¿Cree que aceptará? Si le presento esto, no tendrá opción. El reloj marcaba casi la medianoche. La mansión estaba en calma aparente, pero la sensación de asedio persistía. Adrián se acercó a la ventana del despacho. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si nada hubiera cambiado. Sebastián cree que puede asustarme, murmuró. ¿Puede? Preguntó Clara. Adrián giró lentamente hacia ella. Sí. Me asusta. Pero no lo suficiente como para callar. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Si entregas esa información, el siguiente accidente no será médico. El aire se volvió helado. Clara leyó el mensaje sobre su hombro. Eso ya no es presión empresarial, susurró. Es algo mucho más oscuro. Adrián sintió que una determinación distinta, más profunda que la ambición o la ira, comenzaba a formarse en su interior. Entonces no se trata solo de Elena, dijo lentamente. Se trata de algo que lleva mucho más tiempo oculto. Su mirada se desplazó hacia una carpeta antigua en el estante superior, una que contenía documentos del primer gran contrato que firmó años atrás. Un contrato que Sebastián había negociado personalmente. Y que incluía una cláusula que Adrián nunca revisó con atención. La abrió con manos tensas. Dentro, entre papeles amarillentos, había un anexo que no recordaba haber firmado. Y al pie de esa página, junto a su firma, había otra rúbrica. Una que pertenecía a alguien que, oficialmente, jamás tuvo relación directa con sus negocios. El nombre estaba claro. El Dr. Rivas. Adrián sintió que el pulso le retumbaba en los oídos. El Dr. Rivas. No como médico. No como empleado del hospital, sino como socio estratégico en una cláusula anexa que hablaba de optimización operativa y reestructuración de recursos médicos en centros asociados. Esto no tiene sentido, murmuró. Clara se acercó lentamente y observó el documento. ¿De qué fecha es? Adrián revisó la esquina inferior. 2 meses antes del nacimiento de las niñas. El aire se volvió pesado. Eso significa que ya existía un acuerdo previo entre su corporación y el médico responsable del parto, dijo Clara en voz baja. Adrián apretó la mandíbula. Yo no negocié esto. Esa firma es mía, pero, pasó la mano por el cabello con frustración, yo firmaba docenas de anexos en esa época. Confiaba en Sebastián para revisar cada detalle. Clara señaló un párrafo subrayado.
Redistribución prioritaria de equipamiento crítico en función de objetivos estratégicos de inversión. Ambos se miraron. La frase ahora tenía un significado aterrador. No fue improvisado, susurró Adrián. Fue parte de un sistema. La noche parecía cerrarse sobre la casa como un puño. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una notificación de acceso al sistema financiero interno. Adrián abrió la aplicación segura. Una alerta roja destacaba en la pantalla, movimiento inusual de acciones. No, murmuró. Clara lo observó. ¿Qué ocurre? Están vendiendo paquetes importantes de acciones a través de intermediarios. Si el mercado detecta esto al amanecer, el valor se desplomará. Sebastián? Adrián asintió lentamente. Está creando inestabilidad antes de que cualquier información salga a la luz. Si el escándalo estalla con las acciones ya debilitadas, él podrá adquirir control mayoritario a precio reducido. Clara comprendió de inmediato. Está preparando el terreno para quedarse con todo. Y para culparme a mí del colapso, añadió Adrián. Desde el monitor de seguridad, otra alerta apareció, conexión remota al servidor doméstico. Intentan entrar al sistema, dijo Adrián con rapidez, sentándose frente al teclado. Sus dedos se movieron con precisión experta. No era solo un empresario, había sido programador en sus primeros años. La tecnología era su territorio. Quieren borrar grabaciones, registros, cualquier prueba digital que haya quedado aquí, explicó. La barra de intrusión avanzaba en la pantalla. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Puede detenerlos? Adrián no respondió de inmediato. Sus ojos analizaban líneas de código, rutas IP enmascaradas, accesos espejo. No es un ataque externo común, murmuró. Están usando credenciales internas antiguas. Hizo clic en una identificación de usuario. El nombre apareció. Sebastian.Valcarcel_admin legacy. Nunca desactivé su acceso raíz, dijo Adrián con una mezcla de incredulidad y furia. Confié en él incluso después de todo. La barra alcanzó el 60%. Si entran al servidor central, podrán localizar el dispositivo si está conectado, advirtió Clara. Adrián reaccionó al instante. Desconectó el dispositivo USB y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Necesitamos aislar la red. Comenzó a ejecutar un protocolo de emergencia que no había usado en años. El sistema doméstico se fragmentó en nodos independientes. La barra se detuvo en 82%. Un segundo después, la pantalla mostró. Conexión interrumpida. Adrián exhaló lentamente. Por ahora, estamos fuera de su alcance. Pero sabía que aquello solo los retrasaría. Clara apoyó las manos sobre la mesa. Esto es más grande que una muerte encubierta. Es una red empresarial que ha manipulado recursos médicos durante años. Adrián la miró con gravedad. Si esa cláusula existe en otros contratos, podrían haber ocurrido más casos como el de Elena. El peso moral de esa posibilidad fue devastador. ¿Cuántas familias? Susurró Clara. Un golpe seco resonó desde el ala este. Ambos se tensaron. La policía ya se fue, dijo Clara. Adrián tomó la pistola nuevamente, pero esta vez su expresión era distinta. No era reacción impulsiva, era cálculo. Avanzaron con cautela hacia el origen del sonido. El pasillo estaba en penumbra. Las luces automáticas no se encendieron. Cortaron parte del sistema eléctrico, murmuró Adrián. Al llegar al salón secundario, vieron la ventana forzada. Pero no había nadie. En el suelo, algo pequeño brillaba. Clara se agachó. Era un teléfono móvil. Lo dejaron caer, dijo. Adrián tomó el dispositivo. No tenía bloqueo visible. En la pantalla, una llamada activa seguía abierta, aunque en silencio. Duración, 3:17. Alguien estaba escuchando. Adrián levantó lentamente el teléfono. Sebastián, dijo con voz fría. Ya no estás jugando en las sombras. Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego, una respiración leve. Siempre supe que subestimabas el alcance de lo que construimos, hermano, respondió finalmente la voz al otro lado. No sonaba alterado. Sonaba decepcionado. ¿Cuántas veces más? Preguntó Adrián sin rodeos. ¿Cuántos ajustes operativos terminaron en tragedia? Silencio. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. El mundo funciona así, dijo Sebastián finalmente. Recursos limitados. Decisiones difíciles. Nosotros solo optimizamos. Optimizar no es sacrificar vidas,
replicó Adrián con dureza. Elena fue un riesgo estadístico. La frase atravesó el aire como un cuchillo. Clara sintió que el estómago se le revolvía. Era mi esposa, dijo Adrián, y su voz ya no temblaba, era acero puro. Y gracias a su muerte, cerraste el contrato más grande de tu carrera. La empresa se duplicó en valor en menos de un año. Cada palabra era una acusación calculada. No lo sabía, susurró Adrián. Pero lo disfrutaste. El silencio que siguió fue insoportable. Esto termina ahora, dijo Adrián finalmente. Sebastián soltó una breve risa sin humor. No tienes idea de cuán profundo llega esto. La llamada se cortó. Adrián bajó el teléfono lentamente. Clara lo miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué vamos a hacer? Adrián volvió al despacho, abrió la caja fuerte empotrada en la pared y sacó una carpeta que nunca había mostrado a nadie. Hace años sospeché de irregularidades financieras, confesó. Contrat discrediment a un auditor externo. Nunca llegué a revisar todo su informe. Colocó la carpeta sobre la mesa. El nombre del auditor estaba impreso en la portada. Y debajo, una nota escrita a mano. Si algo me ocurre, la información ya está asegurada. Clara levanta la vista. ¿Qué significa eso? Adrián abrió la carpeta con manos firmes. Dentro había transferencias cruzadas, fundaciones pantalla, clínicas asociadas en distintas ciudades. Y una lista de nombres. Algunos eran médicos. Otros, inversionistas. Y uno, subrayado en rojo, estaba marcado como desaparecido en circunstancias no aclaradas. El apellido era Rivas. El apellido Rivas subrayado en rojo no significaba desaparecido. Significaba silenciado. Adrián lo comprendió con una claridad brutal. El doctor no era una pieza suelta. Era un eslabón que había intentado romper la cadena, y la cadena lo había triturado. Clara pasó las páginas con manos que ya no temblaban por miedo, sino por indignación. Aquí, susurró. Transferencias a una fundación médica que no existe físicamente. Solo en papel. Desde ahí se movía el dinero. Adrián asintió lentamente. Y desde ahí se financiaban redistribuciones estratégicas. Vidas convertidas en cifras. Hemorragias convertidas en porcentajes. Madres convertidas en riesgos estadísticos. El peso de lo que había construido, o permitido construir, cayó sobre él como una sentencia. Pero esta vez no huyó hacia el silencio. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Fiscal Morales, dijo cuando la voz firme respondió del otro lado. Tiene razón. Algunas ofertas no permiten dormir. Necesito entregarle algo que cambiará más que mi reputación. Hubo una pausa brief. ¿Está dispuesto a asumir las consecuencias? Preguntó ella. Adrián miró hacia el piso superior, donde Lucía y Martina dormían ajenas al terremoto que sacudía su mundo. Estoy dispuesto a asumir la verdad. Durante las siguientes horas, la mansión dejó de ser un refugio y se convirtió en un centro de operaciones. Clara organizó cada archivo digital. Adrián preparó copias físicas, selladas y firmadas. La fiscal llegó antes del amanecer con un equipo reducido y discreto. Cuando vio los documentos, su expresión cambió de escepticismo profesional a gravedad absoluta. Esto no es un caso, murmuró. Es una red. Lo sé, respondió Adrián. Y mi hermano está en el centro. Las primeras órdenes judiciales salieron antes de que el mercado abriera. Allanamientos simultáneos. Congelamiento de cuentas. Incautación de servidores corporativos. Sebastián intentó moverse rápido. Pero esta vez no era el estratega invisible. Era el objetivo. Las noticias explotaron como una bomba mediática antes del mediodía. Escándalo sanitario vinculado a conglomerado empresarial. Manipulación de recursos médicos para beneficio financiero. Muertes bajo sospecha. Las acciones cayeron en picada, tal como Sebastián había anticipado. Pero algo más ocurrió. Familias comenzaron a llamar. Mujeres que habían perdido bebés. Esposos que habían firmado consentimientos apresurados. Enfermeras que habían sospechado irregularidades. La verdad, una vez abierta la grieta, no pudo volver a encerrarse. Sebastián fue detenido al intentar abandonar el país. Las cámaras captaron el momento exacto en que, esposado, miró directamente a los periodistas. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo incredulidad. Incredulidad de que su hermano hubiera elegido destruir el imperio antes que protegerlo. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio, Adrián subió a la habitación de sus hijas.
Se sentó entre sus pequeñas camas. Lucía abrió los ojos. «¿Papá? Estoy aquí». Martina se incorporó, frotándose los ojos. «¿Mamá nos ve desde el cielo?» Adrián sintió que el corazón se le apretaba, pero esta vez no huyó del dolor. «Sí», respondió con suavidad. «Y quiere que siempre digamos la verdad, aunque sea difícil». Las niñas lo abrazaron. En ese abrazo no había imperios, ni acciones, ni cláusulas ocultas. Solo amor. Días después, frente a una multitud de periodistas, Adrián hizo algo que ningún analista financiero esperaba. Anunció su renuncia como director ejecutivo. La empresa que fundé se construyó sobre innovación, declaró con voz firme. Pero también permitió decisiones que traicionaron el valor más básico, la vida humana. No puedo deshacer el pasado, pero sí puedo elegir qué tipo de legado dejo a mis hijas. Creó un fondo independiente para revisar casos médicos sospechosos en todo el país. Financió auditorías externas en hospitales vinculados a su antiguo consorcio. Abrió archivos corporativos que nunca habían sido expuestos. No fue un gesto para salvar su imagen. Fue un acto para redimir su conciencia. El juicio de Sebastián reveló años de manipulación sistemática. Correos electrónicos, transferencias, órdenes directas. El doctor Rivas había intentado retractarse meses después de la muerte de Elena. Planeaba denunciar el esquema. Desapareció antes de poder hacerlo. Cuando el veredicto llegó, no fue solo una sentencia legal. Fue un mensaje. El poder no está por encima de la vida. Meses más tarde, la mansión ya no se sentía como una fortaleza fría. Adrián había transformado el antiguo despacho de Elena en una sala luminosa llena de fotografías y recuerdos. No más cajas selladas en áticos. Lucía y Martina crecían sabiendo quién fue su madre. Una mujer valiente. Una mujer que murió no por debilidad, sino por la ambición de otros. Una tarde, mientras el sol bañaba el jardín, Clara observó a Adrián jugar con las niñas. Ya no era solo la empleada doméstica. Se había convertido en guardiana de una verdad que cambió destinos. ¿Se arrepiente?, le preguntó ella en voz baja cuando él se acercó. Adrián miró a sus hijas correr, libres. «Me arrepiento de no haber visto antes», respondió. «Pero no me arrepiento de haber elegido finalmente mirar». El viento movió suavemente los árboles. En ese instante, Adrián comprendió algo que ningún contrato millonario le había enseñado. La verdadera riqueza no se mide en acciones ni en poder. Se mide en la capacidad de proteger lo que amas sin traicionarte a ti mismo. El imperio que perdió fue de concreto y cifras. El que ganó estaba hecho de verdad. Y esa verdad, aunque nació del dolor, se convirtió en el legado más fuerte que sus hijas heredarían. Porque hay decisiones que construyen fortunas. Y hay decisiones que construyen dignidad. Y al final, solo una de ellas perdura.